Buenas noches, amados hermanos. Qué gran gozo poder estar otra vez en sus hogares. Hoy vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor quiere hablarnos. Quiero pedirles, mis amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro y preparemos nuestro corazón para recibir esa palabra del Señor. Hablemosle al Señor, pidámosle misericordia, pidámosle que nos hable. Padre que estás en los cielos, bendito Señor, tú has sido bueno con nosotros, mi Dios. Tú has sido tan hermoso, Señor, que nos has guardado, nos has protegido, nos has dado la vida, nos has dado la salud, Señor. Hasta aquí tu mano poderosa nos ha guardado, Señor. Hasta aquí tu presencia ha estado en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú estás con nosotros, porque nunca nos has dejado, Señor. Porque en los momentos más difíciles tú nos has fortalecido, Señor, y nos has mostrado que ahí estás tú. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, hemos visto tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esa fidelidad que tienes hacia nosotros, por dar abundantemente de tu misericordia, por guardarnos, por protegernos, Señor. Gracias, Padre bendito. Y te suplico, Señor, que en esta noche tú nos des esa revelación de tu palabra, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros esa unción, Señor. Esa revelación también, Padre Santo, esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios bendito. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un gran privilegio para mí estar acá y poder hablar de su palabra. Y hoy quiero hablarles de este tema que el Señor puso en mi corazón el martes mientras predicaba. El Señor me dio ahí un rema que dice: no se te olvide. Y el martes yo lo mencionaba, yo decía, esa frase, no se te olvide, la recuerdo mucho de mi mamá. Cuando yo era niño, ella salía y decía, pero no se te vaya a olvidar tal cosa, pero no se te vaya a olvidar. Son como recomendaciones, son cosas que tal vez en cierto modo indispensables que se tienen que realizar. Son cosas que nuestra mente debe estar atenta a eso. Nosotros no podemos descuidarnos, sino que es algo que debemos de estar atentos y no olvidarnos. Entonces esa frase de no se te olvide, ahora que la buscaba en la Biblia me di cuenta que aparece muchas veces y algunas que no las encontré, pero que aparecen tal vez no precisamente con esa palabra, con esa frase no se te olvide, sino inclusive habían algunas, ten cuidado. Ten cuidado. Entonces hoy el Señor pues me llevó por algunos versos acá y dice Deuteronomio capítulo 5 verso 15. Dice la palabra del Señor acá en Deuteronomio 5:15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero acá lo importante es acuérdate. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y la tierra de Egipto a nosotros es representación del mundo. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es: acuérdate que cuando estabas en el mundo eras esclavo del mundo. Que no se te olvide que allá fuiste esclavo, que allá le serviste al mundo, que allá le serviste al enemigo, que allá fuiste esclavo, que allá estabas atado, que allá estabas... Y entonces viene el Señor y Él nos rescata. Él nos sacó de Egipto. Pero que no se nos olvide eso, hermano. No se nos tiene que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y a veces a nosotros se nos olvida que en el mundo estábamos esclavizados. Éramos esclavos de los vicios, esclavos del pecado y no podíamos salir. Y el Señor viene y nos saca con mano poderosa, con mano fuerte, con brazo extendido para hacernos libres. Pero a veces nosotros, estando ya en ese lugar, en esa tierra prometida,
estando ya en el reino de los cielos, porque ahora somos parte del reino de los cielos, estando ya ahora siendo salvos, siendo hijos de Dios, queremos volver al mundo. Y se nos olvida que cuando le servimos al mundo, el mundo nos pagó mal. Se nos olvida que ahí el mundo nos tenía esclavizados. Y entonces dice el Señor, acuérdate que fuiste esclavo, que fuiste siervo en tierra de Egipto, pero Jehová nuestro Dios nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido. Y entonces dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y esta última frase, aunque no es el tema, pero lo menciona acá, tengo que hablarlo, porque hay muchas doctrinas falsas. Y por ahí leí que alguien andaba escribiendo en las redes sociales diciendo, si tu religión no guarda el día de reposo, pues entonces ustedes no se basan en la Biblia. Entonces ustedes no obedecen la palabra de Dios. Entonces ustedes están perdidos, son una religión falsa. Y en realidad, nosotros, en vez de guardar un día de reposo, nosotros hemos entrado al reposo de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo. Nosotros ahora descansamos en Él. Por eso dice la palabra, por eso Jesucristo dijo, los que estáis cansados y cargados, venid a mí, que yo los haré reposar. Entonces nosotros ya no reposamos un día, nosotros ahora confiamos y reposamos en Cristo todos los días. Cristo es nuestro reposo. Nuestro reposo no es un día, nuestro reposo ahora es Cristo. Y no, por eso dice acá, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo que está diciendo ahí es, el Señor te manda que no te olvides de Cristo, que no te sueltes de Cristo. Entonces, primer punto que tenemos que guardar, o mejor dicho, que no nos debemos de olvidar. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. No se te olvide que allá eras un esclavo, que allá le servías al mundo. Y en Deuteronomio 24:18 dice también la palabra, sino que te acordarás. Y esto lo encontré varias veces, no puse todos los versos porque se repite muchas veces. Dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Yo te mando, y cuando uno lee el contexto, está diciendo ahí, no le hagas injusticia al pobre. No vayas a ser testigo falso. No vayas a oprimir al pobre. Entonces el Señor está diciendo, acuérdate que allá fuiste esclavo. Acuérdate que yo te saqué de allá, de esa servidumbre. Entonces no se te olvide hacerle justicia a los demás. Y cuando uno sigue leyendo, está diciendo también, cuando recojas tu cosecha y hayas dejado un fruto porque no lo viste, y cuando volteas y ves que quedó un fruto allá, no regreses por ese fruto, déjalo ahí para el pobre, para el forastero. Entonces lo que está diciendo el Señor es, yo te saqué de Egipto siendo esclavo allá, ahora ayuda a los pobres, ayuda al necesitado, hazle justicia a la viuda, hazle justicia al pobre. Entonces, que no se te olvide, que no se te olvide. Dice Deuteronomio 24:9, acuérdate, que no se te olvide de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después de que saliste de Egipto. ¿Qué le hizo Dios a María? Bueno, tendríamos que saber por qué le pasó eso a María. Aarón y María hablaron mal de Moisés. Empezaron a decir, pero ¿cómo es que Moisés, siendo menor que nosotros, él es el que guía al pueblo? Como si Dios solo le hablara a él. Si no nos habla a nosotros también, pues. Y no somos nosotros más capaces que Moisés. Y entonces Dios le habla, saca a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, y los lleva a un lugar aparte y les dice, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar mal de mi siervo? Cuando yo quiera hablar con alguien, yo levanto un profeta y yo le hablo a través de sueños, le hablo a través de profecía, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara.
Entonces Dios defendiendo a Moisés, y entonces María queda leprosa, la echan fuera del campamento para que pase su vergüenza 7 días fuera del campamento. Entonces el Señor dice ahora que no se te olvide lo que le sucedió a María por murmurar de un ministro. Lo que está diciendo el Señor es: no vayas a murmurar tú también. No vayas a estar murmurando de tus líderes. No vayas a estar murmurando de tus siervos, de tus pastores. No vayas a estar murmurando de los ministros de Dios. No murmures, no hables mal. No hables a espaldas de los ministros, de tus pastores. Y el Señor dice acá que no se te olvide eso. Tenlo presente. Entonces, que no se te olvide, amado hermano. No es que yo no quiera que hables mal de nosotros. Yo tengo que mostrártelo con la palabra. Y el Señor dice que no se te olvide. Que no se te olvide lo que le pasó a María. Por murmurar, por hablar mal de Moisés, el siervo de Dios. También dice en Deuteronomio 32, verso 7: acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate, que no se te olvide cómo eran los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo declarará. Entonces nosotros tenemos que preguntar a los ancianos, porque dice después a tus ancianos y ellos te lo dirán. Pregunta qué maravillas hizo Dios en el pasado. Pregunta cómo era el tiempo antiguo, pero no para que lamentes el tiempo antiguo, sino para que lo que sucedió en el pasado, los errores que se cometieron en el pasado, no los volvamos a cometer nosotros. Para que preguntemos cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, cómo anduvieron 40 años en el desierto, cómo Dios los sustentó con maná, cómo Dios les dio agua de la peña, cómo Dios los libró, cómo Dios venció a todos sus enemigos, cómo Dios les dio la tierra prometida. Esas cosas hay que preguntarlas. Y entonces dice, ellos te lo dirán. Acuérdate de los tiempos antiguos. Esas son cosas que no podemos olvidarlas. Dice en Job capítulo 36, verso 24: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Esa palabra engrandecer es la palabra hebrea sagá. Sagá significa elogiar, significa alabanza, significa engrandecer, como dice ahí. Entonces aquí dice, acuérdate de alabar a Dios por su obra, por lo que Dios ha hecho, la cual contemplan. Y esa palabra contemplan, yo me puse a investigarla para ver qué quería decir ahí el Señor. Pero realmente su traducción más acertada sería la cual cantan los hombres. Entonces es acuérdate de las obras de Dios, acuérdate de lo que Dios ha hecho, y entonces podemos alabar a Dios. No se te olvide de alabar a Dios, no se te olvide de ver la grandeza de sus obras, y díselo cantando, díselo en alabanza. Entonces por eso de nuestra boca siempre debe haber un fruto de alabanza, que confiesen su nombre, de decir cuán grandes son sus obras, cuán grande es mi Dios, cuán poderoso, cuán majestuoso. Entonces acuérdate de alabar a Dios en todo momento. No se te olvide de rendirle alabanzas a nuestro Dios. Luego en Eclesiastés, y ustedes que están tomando nota ahí se dan cuenta que ya llevamos varias cosas en las que no se nos debe de olvidar. Y ahora el Señor dice acá en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes están escuchando? ¿Cuántos jóvenes están viendo la transmisión de hoy? ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén? Aquí estoy recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza. Y entonces el Señor te dice a ti, joven, hoy acuérdate de mí. No te olvides del Señor.
Hay mucha gente que dice, no, pues si yo estoy en mi juventud, yo necesito disfrutar, yo necesito ir a parrandear, y ahora que soy joven, el evangelio es para los viejitos. No, mi amado hermano, no, mi estimado joven, el evangelio es para que desde niño le busquemos al Señor. Y entonces, si tú eres un joven, tú eres un adolescente, tú eres un niño, acuérdate del Señor. No te olvides del Señor antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que seas viejo y digas, ya no me puedo arrodillar porque me duelen las rodillas, ya no me puedo postrar porque no puedo doblar los pies, ya no puedo agacharme, ya no aguanto, ya no puedo ir a la iglesia porque el frío me hace daño. No, antes que lleguen esos días, dale lo mejor de tu vida al Señor. Dale lo mejor de tu tiempo, dale tu fuerza, dale tu energía, dale tu juventud al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No se te olvide que hay un Dios ahora que eres joven. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo. Y estaba recordando otro pasaje que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y entonces le dice, ¿por qué? Le dice, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor. Entonces le está diciendo a un joven, a Timoteo, mira Timoteo, tú eres joven, tú eres muchacho, dale lo mejor a Dios y sé ejemplo aún para los adultos. Sé ejemplo para los jóvenes que vienen detrás de ti, pero sé ejemplo también para los adultos, que vean tu fe, que aunque eres joven, tienes fe. Aunque eres joven, tu conducta es la conducta agradable al Señor. Aunque eres joven, buscas al Señor. Ahora acá en 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, no se te olvide que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él murió y resucitó. Que eso no se te olvide. Que no se te olvide que hay un hombre que vino a dar su vida por ti, por mí, por nosotros. Él dio su vida, Él murió, pero también resucitó. Y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice también Apocalipsis capítulo 3 verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces el Señor nos está diciendo que no se te olvide lo que has recibido, que no se te olvide lo que has escuchado, todas las prédicas, todas las enseñanzas que has oído, todo lo que has recibido del Señor, todo lo que se te ha dado, los dones, los talentos, toda la enseñanza que has tenido, todo lo que has escuchado de palabra, que no se te olvide. Guárdalo. Dice la palabra que Samuel guardaba en su corazón cada palabra que recibía. No dejaba caer al suelo ni una sola de esas palabras. Entonces acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. ¿Y qué vas a hacer con eso? Guárdalo. Guárdalo en tu corazón. Llena tu corazón de palabra. Arrepiéntete y arrepiéntete, pues si no velas. Entonces, ¿cómo es eso que acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete? Y luego dice, pues si no velas. Quiere decir que cuando tú guardas lo que has oído y recibido, quiere decir que estás velando. Quiere decir que estás atento. Y entonces dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amado hermano, toda la palabra, toda la enseñanza que tú recibes, todo lo que has visto de tus líderes, todo lo que has visto de la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en tu vida, guárdalo en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces tú vas a hablar de la grandeza de Dios, tú vas a hablar de la palabra de Dios, tú vas a hablar de lo que Dios hace en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada hijo de Dios. Y entonces vas a estar atento, vas a estar velando y vas a saber cuando el Señor venga por su iglesia. No te caerá por sorpresa, sino que lo vas a estar esperando. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda. Otra vez la palabra recuerda, que encaja en la frase esa: no se te olvide. No se te olvide, por tanto, de dónde has caído. Empieza a recordar de dónde caíste. ¿Cuándo fue que empezaste en tu vida a menguar espiritualmente? ¿Cuándo fue que dejaste de orar? ¿Cuándo fue que ya no te dieron ganas de cantarle alabanzas al Señor? ¿Cuándo fue que ya no te dieron ganas de leer su palabra? ¿Cuándo fue que empezaste como que a ceder más, a darle gusto a la carne, a darle lugar al pecado? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue? Que eso no se te olvide. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz lo que hacías cuando estabas en tu primer amor con el Señor. Cuando amabas al Señor con todo tu corazón. Cuando no importaba si estaba lloviendo. Cuando no importaba si estabas cansado. No importaba nada. A ti lo que te importaba era Cristo. Era servirle, era cantarle, era danzarle. Que no se te olvide eso. Vuelve a ese primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy el Señor está buscando un arrepentimiento. Acuérdate de dónde caíste. Acuérdate de dónde fue que empezaste a darle la espalda al Señor. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. El Señor te está llamando hoy para que tú te vuelvas a Él. Y en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Entonces el Señor dice: te vas a acordar del tiempo de la prueba. Te vas a acordar, que no se te olvide todo ese tiempo que has sido probado, para afligirte, para probarte. Entonces el Señor nos lleva a nosotros al desierto. El desierto nos lleva para afligirnos y para probarnos. Pero que cuando ya hayamos pasado el desierto, cuando ya hayamos pasado la prueba que Dios nos puso, que no se nos olvide cuando estuvimos ahí. Porque hay tanta gente, es probada y es probada y es probada, y vuelve a caer en lo mismo. Vuelve a fallarle al Señor y le vuelve a fallar y le vuelve a fallar. Entonces dice acá: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. ¿Y por qué te prueba? ¿Por qué te aflige? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el Señor te trae una prueba, y lo que el Señor quiere ver es si tú vas a obedecerle, vas a guardar, vas a seguir su palabra, aún en medio de la aflicción y en medio de la prueba. Que no se te olvide eso. Dice el verso 3: y te afligió. O sea, Él te llevó al desierto, y en el desierto te trajo aflicción. Te llevó al desierto para afligirte, para probarte. Dice ahora el verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre. Entonces vino la prueba, vino la escasez, ya no había alimento. Pero ¿sabes qué? Él te probó, te quitó el alimento, no había nada que comprar, no había nada de comida. Y en medio de la prueba, el Señor te alimenta. Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre, pero a la vez te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces el Señor nos lleva a nosotros al campo de batalla, al campo de prueba. Allí somos probados, ahí somos afligidos, ahí viene la escasez. Pero donde viene la escasez, si nosotros somos aprobados, el Señor nos da lo mismo que nos quitó, solo que de otra forma. Al pueblo de Israel les quitó la comida, como ellos decían. Nos acordamos de Egipto, donde habían pescados, habían ajos, cebollas y tú sabes lo que el pueblo de Israel recordaba. Y ellos decían, mejor regresémonos allá, porque en el desierto no había nada de eso. Pero Dios los probó precisamente con eso. Aquí los voy a probar, les voy a quitar la comida, pero al final de cuentas no se van a quedar sin comida, porque yo les voy a dar una comida diferente. Entonces dice acá que no nos olvidemos de cuando estuvimos metidos en la prueba, que aún en la prueba más difícil no nos faltó el alimento, no nos faltó el techo, no nos faltó el abrigo, no nos faltó la presencia de Dios. Que no se te olvide que en medio de la prueba Dios te sustentó, Dios te guardó, Dios te protegió. No se te olvide que en medio de esta pandemia Dios te ha guardado, Dios te ha protegido. Cuando uno ve las noticias y uno dice, ¿cuántos infectados hubieron hoy? Resulta que 300, 400, 200, ya no baja de 300. No te estoy metiendo miedo. Lo que te estoy mostrando es que Dios te ha guardado, que Dios te ha protegido. Entonces es tiempo de darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tú me has guardado, porque tú me has protegido. Tal vez te ha venido alguna gripe, pero no te ha venido ese virus, COVID-19. Dios te ha protegido, Dios te ha guardado. Dios te ha guardado, amado hermano. Entonces dale gracias a Dios porque Dios te ha guardado. Por eso dice tu palabra, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si tú le crees esa palabra al Señor, no llegará a ti la peste, porque hay promesa de Dios. Y entonces, ¿y si en caso te llegara? Entonces la palabra no se cumple. Si te llegara, Dios tiene un propósito y Dios va a manifestar ahí su obra. Dios va a manifestar ahí su gloria, su poder, su grandeza. Como hicieron aquellos jóvenes amigos de Daniel, que así les llegó el momento de ser echados al horno de fuego. Pero en medio del horno de fuego, Dios los guardó. Por eso dice la palabra, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque la peste llegue a tu vida, no te va a pasar nada, porque Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te protege. Pero que no se te olvide eso, que no se te olvide que Dios en medio de la prueba, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te cuida. Dice Deuteronomio 8:11, cuídate. Aquí son dos cosas. Cuídate es como decir doblemente, no se te olvide. Ten cuidado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides de Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No se te olvide obedecer su palabra. No se te olvide obedecer su palabra. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Mira, aquí el Señor empieza a decir, mira, tú vas a entrar a la tierra prometida. Ayer estuvimos hablando de la salvación y vimos que uno de los beneficios de la salvación es una vida
abundante, vida eterna, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. No una vida toda ahí jalando la carreta. ¿Cómo te va? Ahí como volando bajo. No, si no eres sopilote. El Señor quiere que tú tengas una vida de águila, que vuela hasta las alturas. Entonces el Señor quiere darte lo mejor. Pero cuando ya el Señor te haya dado lo mejor, te dio un buen trabajo, te dio casa, te dio carro, tienes un buen puesto en el trabajo, estás feliz, estás contento, que no se te olvide que eso el Señor te lo dio. El Señor te bendijo, gloria a Dios, que no se te olvide que la bendición viene del Señor, porque dice acá, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Verso 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. No vaya a ser que tu cuenta en el banco crezca. No vaya a ser que la tienda que tienes crezca. No vaya a ser que el negocio que tienes prospere en gran manera. Y entonces dice, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces no se te olvide, no te olvides de Dios. No vaya a ser que cuando seas bendecido por Él, te pongas orgulloso y te olvides, dice el verso 14, y te olvides de Dios, de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, amado hermano, que no se nos olvide que el Señor nos sacó de servidumbre, que el Señor nos sacó de esclavitud, y que Él nos sacó para bendecirnos, y Él nos bendice. Cuando ya nos haya bendecido, no vayamos a decir, ala, es que ahora sí tengo un buen negocio, ahora sí tengo un buen trabajo, es que ahora sí me está yendo muy bien, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito buscar de Dios porque tengo la bendición y estoy grande, estoy poderoso, estoy volando alto. Que no se te olvide, dice, no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que no se te olvide que en la prueba no tenías nada, pero en medio de la prueba Dios te dio de una forma milagrosa. No había comida, Dios te envió el maná del cielo, el alimento de ángeles, el pan del cielo. No había agua, Dios sacó agua de la roca, y esa roca es Cristo. Que no se te olvide que en medio de la prueba Dios te sustentó. Entonces hay un momento que estamos bendecidos y hay un momento que estamos en prueba. En la prueba Dios nos sustenta, Dios nos sostiene, Dios nos guarda, Dios nos protege. Cuando estamos bendecidos, corremos el riesgo de llenarnos de orgullo y decir, es que ahora soy poderoso, es que ahora tengo mucho, es que ahora soy importante, es que ahora soy famoso, es que ahora todos me buscan, es que ahora en el banco tengo dinero, es que ahora tengo pisto, ahora tengo carro, ahora tengo lujos. Y entonces dice el verso 16, vuelve a insistir que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Te llevó al desierto donde no había comida, te dio maná, donde no había agua, sacó agua de la roca para afligirte y para probarte. Para que, ahí dice a la postre, quiere decir al final, para que al final de todo eso, bendecirte. Amado hermano, tú estás pasando una prueba, dale gracias a Dios, porque ¿cuál es el fin de la prueba?
Según este pasaje, según este verso, dice, para afligirte y probarte. Pero ¿cuál es la razón? Para que al final bendecirte. Si Dios te está probando, dile gracias, Señor, porque sé que me vas a bendecir. Gracias, Señor, porque si me estás probando es porque me quieres bendecir. Entre más dura la prueba, más grande la bendición. Dios te quiere bendecir. Pero no te olvides de Dios. No vaya a ser que cuando ya seas bendecido, cuando ya tengas abundancia, te olvides de Dios y creas que lo hiciste con tus propias fuerzas. Eso está llevando, eso es lo que está insistiendo desde el versículo 1 en adelante. Está diciendo, mira, Dios te llevó al desierto. No se te olvide esos 40 años que pasaste en el desierto. No se te olvide la prueba que pasaste en el desierto. No se te olvide que en el desierto Dios te alimentó. Donde no había comida, Dios te dio el maná. Donde no había agua, Dios te dio agua de la roca. Te afligió, te probó para bendecirte. Y ahora dice el verso 17. Y digas en tu corazón, ya cuando tengas la bendición de Dios, ya cuando hayas pasado la prueba, ya cuando Dios después de la prueba te bendice sobreabundantemente, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Que no se te olvide que Dios es el que te sacó de servidumbre. Que no se te olvide lo que Dios hizo por ti en el desierto. Que no se te olvide todo el camino que pasaste en el desierto, donde no te faltó el pan, no te faltó el agua, donde dice la palabra que la ropa crecía junto con la gente, que los zapatos crecían juntamente con el pie, que la ropa no se envejeció. Era como que todos los días estrenaran ropa. Cada día era ropa nueva. Cada día tenían zapatos nuevos, donde sus pies no se hincharon, porque por estar caminando tanto tiempo en el desierto, no se hincharon sus pies, no se cansaron, porque Dios estaba con ellos. Tú estás pasando la prueba, tú estás pasando un tiempo de aflicción, Dios está contigo. Que no se te olvide que en este tiempo de prueba, en este tiempo de encierro, en este tiempo, Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar. Pero cuando venga la bendición, porque el final de la prueba es bendición. La prueba es para bendecirte. Cuando hayas sido bendecido, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. No vayas a decir, es que yo estoy bien porque yo soy inteligente. Es que yo estoy bien porque yo me pongo las pilas para trabajar. Es que yo estoy bien. No te eches a ti la gloria. La gloria es para el Señor. La alabanza es para el Señor. Que no se te olvide. Que no se te olvide y no vayas a decir mi poder, mi fuerza, mi energía, mi inteligencia, mi chispa me hizo ganar toda esta riqueza. Dice el verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate, no te olvides de Dios. No se te olvide que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Un cristiano puede tener riquezas? Claro que sí. Dios te da el poder para hacer riqueza. David, empecemos con Abraham, el primero que fue llamado. Abraham, un hombre multimillonario. Isaac, otro igual. Jacob continuó creciendo la riqueza. Y así todos los hijos de Dios. De ahí entonces podemos buscar David, un hombre muy rico y fue rey. Salomón,
No ha habido hombre tan rico, tan millonario, multimillonario, no sé qué palabra usar ahí para decir que la riqueza de Salomón nadie la ha podido superar. Los 10 hombres más ricos del mundo de esta época no alcanzan a tener la riqueza que tuvo Salomón. Hijos de Dios, siervos de Dios. Dios quiere que tú tengas dinero, que tú tengas riqueza. Claro que sí, Dios te la puede dar. No busques la riqueza. Por eso dice, no se te olvide que es Dios el que te da el poder. No busques la riqueza, busca a Dios. Si tú buscas la riqueza, la vas a encontrar. Pero es mejor que busques a Dios, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Entonces también tenemos que enfocarnos. No busquemos la riqueza, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Entonces dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Y dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Por qué? Porque el Señor nos da riqueza. Porque Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Él dijo, y te engrandeceré, te bendeciré. Y ese pacto que Él hizo, lo cumple con nosotros. Pero no se nos olvide que es Dios el que lo da. No busques la riqueza, busca a Dios. Deuteronomio 8:19, para cerrar todos estos versículos, Deuteronomio 8 del 1 al 16, al 17, del 1 al 17 nos vino hablando y nos vino diciendo, mira, no se te olvide ese tiempo del desierto, no se te olvide que en el desierto, en la prueba, Dios te sostuvo, Dios te dio pan, Dios te dio agua, no te faltó nada. Dios estuvo contigo. No se te olvide que ahora que ya pasaste la prueba, has sido bendecido. Y ahora que ya tienes riqueza, no se te olvide que es Dios el que te lo ha dado. Es Dios el que te ha dado todo. Pero entonces cierra con este verso y dice, pero si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios. Préstame atención. 17 versículos diciendo, recuérdate de Dios, recuérdate de Dios, recuérdate de Dios, recuérdate de Dios, de todo el tiempo que este tiempo que Dios ha estado contigo. En el verso 18, Dios te bendice. En el verso 19 dice, si te olvidas. Te lo voy a parafrasear así para hacer en unas cuantas palabras de este verso. Si te olvidas de Dios. Es Dios diciendo, si te olvidas de mí, te mato. Ay, pastor, ¿por qué me está metiendo miedo? Leámoslo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué dice ahí? Pereceréis. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Si te olvidas de mí. Si te olvidas de mí. Si te olvidas que yo soy el que te di la riqueza. Si te olvidas cómo te sostuve, cómo te alimenté, cómo te guardé, cómo te protegí, cómo te di de beber en el desierto. Si te olvidas que yo soy el que te doy el poder para hacer riqueza, te mato. ¿Te das cuenta la importancia de no olvidarnos del Señor? ¿Te das cuenta de la importancia de darle el lugar que Dios se merece en nuestra vida? Cuidadito se te olvida. Que no se te olvide. Mi deber es enseñártelo. Mi función es enseñártelo. No te olvides del Señor. ¿Cómo no te vas a olvidar del Señor? Mira, este tema es tan hermoso, pero a la vez uno como pastor es muy criticado.
Porque ¿cómo no nos vamos a olvidar que Dios nos da la riqueza? ¿De qué forma demuestras tú que no te olvidas que de Dios dependes? Le vas a dar tu diezmo al Señor. Cuando tú das tu diezmo, estás diciendo: Señor, esto te pertenece porque tú me lo diste. Te doy mis ofrendas. Es que el diezmo es reconocer que lo que tengo, Dios me lo dio. Quiere decir que cuando tú no diezmas, y me estoy ganando la crítica de saber cuántos, pero si no te lo enseño, voy a ser culpable de que tú no lo vivas. Y después vas a decirle al Señor: Señor, yo no ofrendaba, yo no diezmaba, porque el pastor no hablaba de eso. No vas a poder decir eso. Cuando tú estás dando tu diezmo, estás diciendo: Señor, yo reconozco que eres tú el que me das la sabiduría, el poder, la fuerza para hacer riqueza. Este sueldo, este negocio que hice, esto que gané, te lo debo a ti, Señor. Y tú eres dueño de mi diezmo. Aquí está, Señor. Y por amor, por gratitud, le das tus ofrendas. Cuando tú pones un negocio, cuando tú recibes un empleo, tú también le das tu primicia, diciéndole: Señor, lo primero es tuyo, Señor. Lo primero es tuyo, mi Dios. Reconócele al Señor, honra al Señor. Mira, vuelve a leer, te lo dejo como tarea. Lee Deuteronomio 8, del 1 al 19. Y te vas a dar cuenta, del 1 al 17, te está poniendo ahí diciendo: mira, yo te sostuve, yo te di alimento, yo te di agua, yo te guardé cuando pasaste por el desierto. En el desierto habían serpientes ardientes, había esto, había aquello, pero yo te cuidé, yo te protegí, no te olvides de mí. En el 17 termina la prueba. En el 18 Dios bendice. Y ya tienen casas, tienen terrenos, tienen vacas, tienen de todo. Y entonces dice: no te olvides que eso yo te lo di. En el 19 le pone su sello y dice: pero si te olvidas, yo lo afirmo. Eso yo lo afirmo. Es como que dijera: te garantizo, hoy en contra tuya, que de cierto vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Porque te olvidaste. Porque te olvidaste quién es el que te da la riqueza, quién es el que te da el poder, quién es el que te bendice. Entonces, cuando Dios te bendice, no te olvides que fue Él. Y perdón, hermano, pero la forma que tú le estás diciendo al Señor: Señor, esto lo recibí de tu mano, es diezmando y ofrendando. El apóstol Pablo escribe y dice: y de lo recibido de tu mano te damos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 38. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses. Dios hizo un pacto con nosotros. Hizo un pacto con Israel, con Abraham, Isaac y Jacob. Hizo un pacto con nosotros por medio de su sangre. Y ese pacto no lo olvidemos, ni mostremos reverencia a dioses falsos. Solo tenemos un Dios y no nos olvidemos de nuestro Dios. Dice el Salmo 119, verso 16: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Jamás me olvidaré de tus preceptos. Jamás me olvidaré de tu palabra, porque por ellos
me has vivificado. Su palabra nos da vida. No te olvides de su palabra. Isaías capítulo 44, verso 21, dice: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. Entonces le está diciendo: no te olvides, Jacob, no te olvides, Israel, que tú eres mi siervo, que yo te formé, que tú eres mío. Yo no me voy a olvidar de ti, dice el Señor. Verso 22. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Que no te olvides, no te olvides que yo soy tu Dios. No te olvides que yo soy el que te perdono tus pecados. No te olvides que yo soy el que te he redimido. Para nosotros, no nos olvidemos que Cristo ya nos perdonó. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecimiento. Agradecimiento. Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No nos olvidemos de la ley de Dios. No nos olvidemos de su palabra. No rechacemos el conocimiento. Busquemos el conocimiento para que Dios no nos rechace a nosotros ni se olvide de nuestros hijos, de nuestra descendencia. El Salmo 103, verso 2, dice David: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ay, amado hermano, estaba leyendo un artículo en las redes sociales. Alguien escribió y decía que un hombre, un italiano, anciano, no sé, de 90 y algo de años, le dijeron: le vamos a quitar el respiradero, enfermo de COVID, en la cama de un hospital, con el respiradero, vivo por el respiradero. Y le dicen: lo sentimos mucho, pero usted ya está muy viejo, le vamos a quitar el respiradero para dárselo a un joven. Este anciano toma el respiradero y se lo entrega al médico y se pone a llorar. Y al rato los otros médicos empiezan a llorar. Y entonces preguntan: ¿y qué pasó? ¿Por qué están llorando los médicos? ¿Y por qué está llorando este hombre? Y entonces le dicen: lo que pasa es que él se puso a llorar porque nos explicó. Él devolvió el respiradero y dice: aquí está el respiradero. Y les dice: durante 90 y algo de años, yo jamás pagué un centavo por el oxígeno que recibí. Jamás pagué un solo centavo por el oxígeno que respiré. Y hoy tengo que pagar 500 euros o $500 por cada día que respiro con este respiradero, con esta máquina. Y él dice: yo no lloro porque me están quitando el respiradero. Yo lloro porque durante más de 90 años jamás le di gracias a Dios por el oxígeno que me daba. Entonces, al escucharlo, la gente, los médicos, se pusieron a llorar porque dijeron: ¿cómo es posible que nosotros jamás le hemos dado gracias a Dios por el oxígeno que respiramos? Lo tenemos ahí y nadie le dice gracias a Dios por el oxígeno. Y aquí dice la palabra: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él de gratis te da el sol, te da el aire, te da el agua. No lo olvides. Y nosotros recibimos de Dios. Recibimos cuántas cosas hermosas que Dios nos da.
Y en vez de decir gracias, empezamos a decir, es que si yo tuviera aquello, si yo tuviera esto, si yo tuviera. Y nos concentramos en las cosas que no tenemos y dejamos de agradecer las que sí tenemos. Dale gracias a Dios por cada bendición que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios porque Él hoy te tiene vivo, porque no has sido contagiado con ese virus. Dale gracias a Dios porque puedes recibir la palabra ahí en tu casa. Dale gracias a Dios porque tienes oídos, tienes la vista. Dale gracias a Dios porque puedes caminar. Dale gracias a Dios porque hoy no te faltó el alimento. Hoy tuviste fuerza, tuviste energía. No te concentres en las cosas que no tienes. Mira las cosas que sí tienes. Dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguna de sus bendiciones. Amós capítulo 8, verso 7 dice, el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. No me voy a olvidar de lo que Dios hizo. No te olvides de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus seres queridos. Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, que no te olvides lo que cada día ves de la grandeza, de la misericordia, del amor de Dios. No te olvides de sus bendiciones y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Cada bendición que Dios te da, agradécela a Dios y cuéntaselo a tus hijos, a tus nietos. Dile, Dios ha sido fiel. Cuenta y habla de la fidelidad de Dios en tu vida. Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No te olvides de la ley, de la palabra del Señor. No te olvides de su palabra. Deuteronomio 6:12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Otra vez el Señor insistiendo, no te olvides de dónde te saqué. El Salmo capítulo 40, verso 1, dice la palabra del Señor, al Señor esperé pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Amado hermano, yo cierro con este versículo. El Señor nos sacó de servidumbre, de esclavitud, del mundo, del pecado. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora el salmista dice, al Señor esperé pacientemente. Lo esperé y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y me sacó del hoyo de la destrucción. Me sacó del lodo cenagoso. Yo no sé cuántos conocen los cerdos. ¿Cuántos? Bueno, tal vez conocerlo lo conoce la mayoría. Pero ¿cuántos han visto donde viven los cerdos? Donde a los cerdos les gusta el agua. Allá por mi pueblo le llaman chiquero. El lugar donde está el cerdo, donde hay lodo revuelto con heces del cerdo.
orines y heces del cerdo con agua, con lodo. Eso es el lodo cenagoso. Tú podrías estar sentado, desnudo, en un chiquero, en el lodo cenagoso. ¿Sabes qué? El Señor dice, de ahí te saqué. De ahí te saqué, de la inmundicia, del pecado. De ahí te saqué. Que no se te olvide de dónde te saqué, dice el Señor. Inclina tu rostro. No sé cuál era tu condición cuando el Señor te rescató. Cuando yo me reconcilié con el Señor, yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé lo perdido que estaba. Yo sé lo sucio que andaba. Pero el Señor un día me sacó de ahí. Y eso dice el Señor, que no se nos olvide. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. No se te olvide de dónde te sacó. No se te olvide que te sacó de tierra de servidumbre, de esclavitud. No se te olvide que te sacó del hoyo de destrucción. Ibas a la muerte, ibas a la destrucción. Era un hoyo, un lodo cenagoso. Eso, si entiendes, si puedes comprender el lenguaje que yo digo, nos sacó, o a mí me sacó de un chiquero. David lo dijo de otra manera. David dijo, detrás de las ovejas me sacaste. ¿Por qué no dijo delante de las ovejas? Porque delante de las ovejas está limpio. Detrás del ganado hay estiércol, hay inmundicia, hay cochinada. De ahí me sacó el Señor a mí. Hoy yo quiero dejar este rema en tu vida. No te olvides de las bendiciones que Dios te ha dado. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Y en vez de estar reclamando lo que no tienes, dale gracias por lo que sí tienes. En el nombre de Jesús, si tú quieres reconciliarte con el Señor, háblale ahí desde tu corazón, desde adentro. Y dile, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Háblale desde lo más profundo de tu ser. Y dile al Señor, yo aquí estoy, Señor. Sácame de este lugar tan sucio. Perdóname, Señor. Límpiame. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, ábrele tu corazón para que el Señor entre a tu vida. Y dile, perdona mis pecados, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Y me arrepiento, Señor. Perdóname mis pecados. Límpiame de toda maldad. Te abro mi corazón para que entres a morar en él. Te entrego mi vida. Gracias por haberme inscrito en el libro de la vida, por haberme hecho tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te dé de su paz. Amén y amén.